Siete meses ya de gobierno de Juan Pablo Valdés. ¿Cómo estás observando la cosa? Mira, te voy a decir la verdad. Realmente Juan Pablo Valdés, el mérito que tiene es que le tocó un terreno muy barroso en términos, si vos querés hablar de clima, un camino embarrado, y lo que demostró es que era una 4x4 que tenía la segunda de fuerza, que sabe poner y que no le tira la banquina, sabe que no tiene que aflojar, no se va a la banquina te hundí y no pierde la huella. Eso es muy importante en esta, porque acá hubo una caída de recaudación importante. Terrible, sí. El consumo en la Argentina bajó, que es lo que te muestra la coparticipación. El IVA es el reflejo del consumo, la economía no reactiva, entonces te hacen publicidad, mira que se viene el litio, se viene el petróleo, y vos decís, ¿dónde está el petróleo y el litio? No está allá en la cordillera, y todavía no está viniendo la máquina para sacar, y no va a venir, están aprobando, y el día que vengan, pero no pagan impuestos, porque hay un RIG y después hay un super RIG. Entonces, ¿cómo no hacemos los dólares? No sé, ellos van a agarrar los dólares, y tienen una garantía también muy especial, ¿sabías? Lo del gas es por ley y lo del petróleo por decreto. Tienen libre disponibilidad de divisas cuando exportan. No necesitan traer acá, entonces puede ser un asiento contable. Digo para que no nos sorprendamos. Y después el otro día un montón de chicos estaban escuchándole a un economista que vino, que lo trajo Fornalori, la Escuela de Gobierno. No me acuerdo el apellido porque es raro, es un Loloski, un gordito. Y yo la pregunta que, ¿por qué ellos hablan fácil de los dólares ajenos? Le digo, pero si vinieran todos esos dólares, ¿no te da la sensación que esos dólares son de ellos, no nuestros, no del Estado Nacional? ¿Y cómo, vos sabía cómo hay que hacer para apoderarse de esos dólares? Tenés que tener un superávit. Hoy tenemos el 0,8, 0,7, 0,5, que es 3.000, 4.000 millones, 2.500. Pero vos necesitas apoderarte de 30.000 millones, 40.000 millones para resolver tu balanza de cuentas. Pero ¿y cómo hacer? Y tenés que tener no solo superávit comercial, que es cuando vos exportás y la empresa gana, sino cómo hacer para que tener superávit fiscal, que el Estado produzca entre el gasto y el ingreso, le quede plata para poder comprar esos dólares, porque no es que vos agarrar, te confiscar los dólares, te quedás con los dólares, pero tenés que entregar pesos. Claro. Y para eso tenés que tener los gemelos, ¿cómo se llama? Superávit comercial y superávit fiscal. Y si vos tenés solamente superávit comercial y no tenés fiscal, en serio, el grandote estoy hablando, terminás no emitiendo en el Banco Central, pero este muchacho, Milei, ¿sabe qué emite y no dice? Bonos. Claro. Bonos del Tesoro. O le compra bonos al Banco Central. Y eso es emisión encubierta. Y es déficit futuro. Y aumento de la deuda externa. Digo, no es que quiero venir a ser pájaro, pero digo lo que ocurre, porque en economía no hay magia. No. Si tu superávit es de 2.000 millones, y vos necesitas tener una cuenta corriente de 80.000 millones de dólares, se va y tenés que tener los dólares, y encima tenés que tener plata, porque cuando Caputo dice, blindamos el sistema para pagar este año 20.000 millones y 25.000 en el año que viene, ese discurso es un discurso de la debilidad, no es de fortaleza, porque cuenta, me presta el BID, me presta el Fondo Monetario, me presta el Banco Central, pagamos intraestado, me presta el particular porque emito bono, me presta. Este es el discurso que él hace. Pero ¿para qué está haciendo eso? Para que el de afuera le crea que va a pagar y para que no haya corrida cambiaria y no haya fuga, porque en esto la trampa está que si llega a haber un hecho de desconfianza o los números no cierran como ellos dicen, explotamos porque hay una fuga de divisa de 23.000 millones como ocurrió antes de las elecciones que le salvó a Estados Unidos con Benson y Trump, pero fue una fuga de 23.000. Te fugás, no tener los dólares, porque la Argentina que tuvo crisis cada 5 años, 6 años, históricamente, es crisis de balanza de pago. Precede la crisis de balanza paga la crisis política. Cuando uno estudia la historia argentina, tiene problema de falta de dólares. Entonces no puede pagar, no puede reunir los dólares para cumplir con su compromiso y explota políticamente el programa y tiene crisis política en la Argentina.
Los 6 de golpe de Estado están explicados así. Los cambios políticos en la Argentina están explicados así. A Macri, ¿qué le pasó? Se comió un programa del Fondo Monetario Internacional en 90 días. 45.000 millones, le dieron el 30%. Cuando vinieron a revisar qué hacían con la plata, ya estaba gastado. Digo, dato objetivo. Cuando el sistema te absorbe, es como cuando te rompen la ventanilla de un avión. Sentí una fuerza que, bueno, así es la fuga de divisas. Y esto es lo que tiene terror Caputo y no dice, y tiene terror Milei. Y esto es lo que realmente complica. Volvemos a la pregunta. Y termino una cosa que te quiero hacer pensar. Sí. Pasaron 22 meses de Milei. Sí. Y Milei dice, tiene la teoría dogmática, cerrada, que solamente hay inflación porque hay una monocausal, es la emisión. Y eso es lo único que genera inflación. Y si es cierto que él dice que no emite, no entendemos por qué pasados 22 meses hay inflación en la Argentina. Es la inflación más alta de América Latina después de Venezuela o con Venezuela. Sí, seguimos arriba. Entonces, lo que quiero decirte es que la tesis de Milei parece que no es cierta. Y la otra pregunta que le hago a Milei, digo así en un artículo, es si fuera cierto que solamente la emisión es un problema, ¿por qué los países que emiten como Italia, Estados Unidos, tienen una deuda brutal, una emisión brutal, pueden tener una inflación del 3 o 4% anual? O 5 o 6, porque tienen productividad, porque tienen confianza, porque tienen capacidad de pago. Entonces es multicausal la inflación. Ahí es donde queda de mentira la tesis de él. Esto no quiere decir que es una precondición de un país equilibrado no gastar, esto es otra cosa. Pero decir que la emisión o el tener equilibrio fiscal te garantiza no tener inflación es mentira. Es mentira. Esto quedó demostrado con mi ley, digo, estos 22 meses. Sí, sí, sí. Aparte, antes... Vos te das cuenta que tenés antes ahora inflación, la misma vos viene una guerra, Sí. te sube el petróleo y tenés inflación por la guerra, no por emisión. Entonces no es monocausal. Él tiene un problema dogmático equivocado que te has hecho, juega los autitos chocadores. Sí. Digo como dato objetivo para tener en cuenta. Eso no quiere decir que tengan razón los kirchneristas. Acá lo que hay que entender, cuando hacemos una crítica a Milei, hay que partir de la base que el kirchnerismo fue una respuesta equivocada en la Argentina. Digo como dato objetivo. Y que sería muy malo que vuelva. Y usted irá a brear, pero estoy haciendo análisis. Pero también sería muy malo que sea reelecto Milei. Porque también es una mala respuesta de la extrema derecha. Porque hubo dos extremos que nos están dando respuesta. Una la extrema izquierda, que se equivocó, y otra la extrema derecha que no cierra dogmáticamente el esquema. Entonces hay que buscar el camino del medio, pero es más largo. Ahora, Entonces, vos me estás obligando a una pregunta. No la hice. Eso, y yo te llevo, pero también te quiero decir es que esa respuesta está difusa en la Argentina. Hoy Sí, yo sé. el radicalismo nacional está con problemas. Nosotros andamos Es lo que te iba a preguntar. provincialmente ¿Dónde están las opciones? Yo sé que no son pocas, No. Están, Y tenemos están diseminadas, Y la mayoría de la gente tiene problemas. Ahora, yo te digo una cosa, estamos a 5 minutos que acá se discutan las futuras autoridades políticas para los próximos 4 años. Este año Y yo no estoy viendo... Después de las vacaciones, para decir vacaciones, seguimos trabajando, pero después, para hablar así, después del Mundial, se viene la normalización partidaria en los partidos de organización. Sí. Y el año que viene estamos discutiendo ya todos Ya los estamos temas. ya. A 5 Porque minutos estamos. nosotros, estamos votando provincialmente, que es la que nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar este proyecto provincial. Estaríamos votando mayo, junio, no digo así, y la nacional después se votará en octubre, ¿no? Eso es aparte. Pero nosotros ahora estamos en la normalización partidaria y después la provincialización de las elecciones, que son muy importantes. Escuchaste, tomaste posición, participaste, opinaste o influiste en lo que podría ser el radicalismo de Corrientes, el radicalismo de Corrientes, con sus aliados naturales, que ya no son lo que eran antes, y algunos que ya no están. ¿Dónde se pararían en las elecciones nacionales el año que viene? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando en las elecciones provinciales. Es lo que se nos viene el desafío de las elecciones partidarias y las elecciones provinciales. Después vamos a ir al tema nacional.
Y mientras tanto, para no evadir el lazo que vos me decís, estamos teniendo, hemos debatido, es una relación compleja que tenemos con el gobierno nacional. Primero porque tenemos que convivir día a día, nos guste o no nos guste, como si vos tenés diabetes, tenés que convivir, porque es crónica, no depende de vos. Entonces tenés que dar una respuesta a eso. La respuesta que nosotros queremos dar es una respuesta madura, inteligente, tener algunas coincidencias porque hay que equilibrar el país, tenemos diferencias sustanciales muy importantes con el gobierno nacional y después tenemos dudas de cumplimiento. Porque en materia social es lo más jodido que hay. Porque estos son promeseros, hay muchos promeseros y pocos cumplidores. Me animo a decir yo, estoy asumiendo la responsabilidad, no estoy hablando de... Pero que hasta este momento no pueden ser opiniones partidarias, son opiniones personales. Vos me preguntás, el problema central que existe, esto ya es punto de vista mío, a nosotros nos reunimos a la primera semana del gobierno de Milei. Yo me acuerdo que el gobernador nos reúne al gabinete ampliado, el gabinete más legisladores, más funcionarios, en el Salón Amarillo, para pedirnos la opinión abierta, ¿sí? ¿Qué opinábamos de este gobierno nuevo que venía? Todos queríamos un cambio, diríamos en términos que había fracasado. Ya había asumido Milei. Sí, ya había asumido Milei. Y cuando me toca a mí el punto, yo me manejé con referencia de viejo lobo, como decís vos, y di mi opinión, yo di mi sentencia, y sigo pensando lo mismo, ¿no? Yo dije que esto podía ser una mala respuesta, una nueva mala respuesta, pero que en el fondo tenemos que buscar lo más parecido, y lo más parecido a Milei era Martínez de Oz, pero en Martínez de Oz había dictadura, así que podíamos atenuar, y lo más parecido era Caballo, que había democracia con Menem, el término económico. Quiere decir que él iba a parar la inflación transitoriamente, retrasando el dólar. El instrumento para parar la inflación en la Argentina, hasta ahora los planes de estabilización son con retraso cambiario. El retraso cambiario trae techo y no te permite ser altamente competitivo en el 100% de tu desarrollo. Por eso es que usted ve en la Argentina, hay sectores ganadores, el petróleo, el litio, pero eso representa el 15-20%. El 80% de la economía está parada. Entonces, es lo que se va produciendo, porque hay retraso cambiario. Al producirse el retraso cambiario, le dije, se va a producir que el salario va a ir detrás de la inflación. Esto va a hacer que se achique. Como vienen retrasados los servicios públicos en la Argentina, el resorte, y hay que actualizar, eso le va a quitar mayor porción al salario. Entonces el salario va a tener dos problemas. La tasa de interés, que va a ser positiva por un lado, la inflación que le gana al salario, y el servicio que va a ganarle, esas tres cosas va a ser una gran morosidad en la Argentina. Y lo que buscan es que haya moroso, que ocurrió con Menem. Los deudores eran los que después sostenían el modelo, porque tampoco querían que cambie, porque si el dólar se cambia y va a 3 veces más, vos vas a deber 3 veces más. Entonces tenés un problema que vos mismo defendés que andes mal. La víctima termina defendiendo el modelo. Esto es lo que ocurrió con Caballo. Y por eso Menem pudo ser reelecto. Aun cuando andaba mal, comparaban con lo anterior, había un nivel de estabilización que era la la pelea de decir, ¿por qué pelea Milei que la inflación vaya al 1,9, después baje un poquito, a costa de consumo, a costa de endeudamiento, a costa de aumento de la deuda externa, de emitir bonos, porque no se emite papel moneda, pero se emite bonos, entonces se aumenta la deuda futuro. Todo eso para que la gente le vote, diga, le haga lo que se llama cuando el apicultor le tira humo a la abeja, le duerme, le sacan la miel y bueno, y después que se despierten, pero mientras se dan cuenta, y pasó con Menem. Cuando a Menem le dieron la reelección, después se dieron cuenta que todo era una mentira y después ya perdió. Y nadie le había votado. Exactamente. Tenían vergüenza de decir que le habían votado. No, sí. Nadie le había votado. Entonces, esa fue mi opinión en ese momento, que había que mirar al abuelo Martínez de Oz, había que mirar al padre de Caballo, y este era el hijo. Tres momentos distintos, con distintas coyunturas, pero esto es lo que iba a ocurrir, en más o en menos. Porque los planes de estabilización, sin hacer las transformaciones reales, es todo discurso, pues no. Porque la verdadera inflación se para, no solo porque no haya emisión,
porque lo dijimos recién, sino cuando un país tiene productividad, tiene crecimiento, tiene incorporación tecnológica, tiene valor agregado. Pero si no, cuando vos pensás que producir caramelo o acero es lo mismo, y tenés un problema. Si vos decís producimos dulce de leche nomás, tenés un problema, no es lo mismo. Nos ponemos contentos porque Techin pierde, los acero, nos ponemos contentos porque gana el Inter Milán o Inter, no sé, Miami, las licitaciones, no vemos la posibilidad de ver cómo se hace el compra nacional racional, ¿viste? Pero bueno, cada uno hace, pero después se paga eso, ¿no? Sí, y caro. Gustavo. ¿Cómo queda, Andrea, Corriente con sus planes productivos industriales, a propósito de esto último que está diciendo, en este contexto nacional que describió? Nosotros paradójicamente, el gobernador anunció una inversión de $2.000 millones en el tema forestal, para el tema corteza, póngale el nombre que quiera, pero si usted quiere traducir, tipo una papelera con alta tecnología que no tiene impacto ecológico, que es muy importante para no caer en la discusión de Gualeguaychú. Eso se está armando, esa es una inversión donde genera mucha mano de obra, genera divisa, porque algo pasa. Hay un estudio de AFRAI es una consultora internacional que hizo el estudio de la forestación en el mundo y eligió como capital en el mundo a Corrientes. Este es un estudio, se entra en internet, AFRAI con Y final. Vos mirás eso, la capital forestal del mundo es Corrientes. Y dentro de Corrientes, Ituzaingó y Virasoro. Ese no es un dato menor, porque esa es la información en el alto nivel de decisión de las grandes inversiones, porque no es casualidad que el ex gobernador Valdés consiguió, por ejemplo, que de Austria venga Atto Timber. Ahora se está hablando de una inversión muy importante americana que anunció para construcciones de casas. Este tema, es decir, la forestación, en su valor agregado integral, me parece que es muy importante, y después hay que buscar la forma de financiar todo lo que sea las pymes y los desarrollos que tenemos en Corrientes, 700, 800 industrias muy importantes forestales en Corrientes, ¿no? Y tenemos parque industrial, tenemos bioenergética en Santa Rosa, en Virasoro, algo tenemos en Ituzaingó, pero importante, ¿no? En tema de energía alternativa estamos trabajando muy bien. Y en el tema, ahora le voy a contar una anécdota, una información que estamos trabajando, muy incipiente. El gobernador, estuvimos discutiendo, intercambiando ideas, hizo un aporte muy importante que él preguntó, ¿cómo se decide? Porque él está trabajando en el tema hidroeléctrico, ¿no? Y la regalía. Y dijo, ¿cómo se decide si hay que hacer una inversión hidroeléctrica en la Argentina? Y entre varios una buena pregunta, entonces. Y esto nosotros aprendimos de La Peña, de General Mosconi. Una hidroeléctrica se decide si es rentable o no es rentable por la cantidad de sustitución de barriles petroleros que se evitan consumir. Eso hace que explique si es rentable o no es rentable. Entonces, inteligentemente el gobernador dijo, estudiemos este tema, porque este tema es el que nos tiene que garantizar por qué las regalías de Yacyretá y Salto Grande, que son eléctricas, no tienen la eficacia en términos económicos para los beneficiarios como tienen la del petróleo, cuando es sustitución de petróleo. ¿Por qué el petróleo que está bajo tierra, su regalía vale mucho más que el agua, que es recurso natural conforme al 124, que es el tema de Yacyretá y de Salto Grande? Y es un tema que ahora estamos estudiando, y ahí se diseñó el gobernador la posibilidad de traer unos expertos sobre este tema, sobre todo la Mosconi, la Peña, trabajar sobre esta dirección y encarar todo un esquema. Requiere todo un trabajo, pero es muy interesante cómo salen temas que lo que queremos estudiar es la discriminación que tiene la Argentina sobre regalías de hidroeléctrica respecto a la de hidrocarburos. Cuando esto no significa entrar en discusión con otras provincias, porque estuvimos estudiando, 12 provincias tienen hidroeléctrica en la Argentina y 6 tienen hidroeléctrica y hidrocarburífica. Lo que puede ser es hacer una gran liga de 12 provincias en la Argentina hidroeléctrica,
donde Corrientes tome el liderazgo juntamente con Valdés, que es el que nos hizo la pregunta y el desafío para poder trabajar en este tema. Y 12 provincias trabajando en el Parlamento argentino, podés modificar la ley de Camesa, ¿no? Fíjate vos lo que nos pasa, y te termino para que veas cómo nos discriminan, ¿no? Normativamente, y hablábamos con el gobernador. Y esto, Norte Grande ya nos dio la razón. Cuenca trabajó en este proyecto muy importante, que es un hombre muy inteligente, que está en la ADPEC, que estaba antes en Secretaría. Cómo la ley Camesa, por ejemplo, hace de que la energía hidroeléctrica es la energía más barata. Después tenés los otros tipos de energía sucias, más sucias y encima más cara, la de Foil, la que están en Capital Federal, la chilena, la energética, la de energía nuclear. ¿Y sabes lo que hacen? Para abaratar esos costos ineficientes de la energía de Capital Federal, te hacen un promedio como si fuera un cóctel, entonces te tiran para abajo. Vos no recibís el beneficio de energía barata, sino es el promedio y se benefician ellos. Todo eso tenés que comerte. Te comés que para pagarte regalías te toman en cuenta el precio un precio para Corrientes, un precio para Entre Ríos, un precio para Misiones. Obviamente a Corrientes la castigaban más, sin ninguna aplicación objetiva. Entonces ahí vimos el 124 de la Constitución Nacional, que los derechos originarios son de las provincias, los recursos naturales. El 16, que es la igualdad de las provincias o la igualdad de condiciones. Y el 28, que es el principio de razonabilidad para evitar la arbitrariedad, es lo que te hace el combo de la legitimidad de poder trabajar en este tema, ¿no? Y estamos trabajando. Es decir, son temas que cuando nos juntamos hacemos agendas que me parece que son importantes, ¿no? Por eso la agenda del Norte Grande a mí me gusta, la agenda con el litoral, que es Entre Ríos y Santa Fe, me gusta, la agenda que tiene el gobernador cuando va y hace, por primera vez logramos, pero no porque este gobernador sea más vivo que otro, digo para no entrar, sino porque las condiciones objetivas hicieron que la ruptura de la crisis política que tiene Misiones, en donde Rovira deja de ser el líder para aparecer el gobernador tomando a asumir el poder en su conjunto, aún en la división que tienen entre ellos, el gobernador de Corrientes pudo trabajar sobre un montón de temas que antes Rovira no permitía. Que era ese de no permitir era parte de su poder. Porque era su blindaje. Rovira como partida de la base que... ¿Y lleva cuántos años en la el territorio de Misiones. 25 por lo menos. Sí, el territorio de Misiones tiene 20 kilómetros de contacto físico con el territorio argentino y todo lo demás es río y frontera. Se sentía un señor feudal, cobraba impuestos, que era un sistema como si fuera un paisito, con aduana, con un príncipe que un día le dijeron el príncipe está desnudo y tiene problemas políticos. Es decir, el sistema político misionero ya estaba en crisis. Empezó con los resultados electorales a tener problemas, ¿sí? Empieza a crujir el sistema, la crisis. Yo digo que todos estos grupos hegemónicos siempre caen con lo del lado adentro. Cuando vos aflojás los bulones del lado adentro, te caes. De afuera es muy difícil que te rompan cuando están muy bien armados los esquemas, ¿no? Así que nosotros lo que tenemos que cuidar siempre es homogeneidad, una gran discusión, pero homogeneidad. Y lo que yo siempre digo, puede haber liderazgo importante y que hay que respetar, pero el gobernador representa el interés general en un equipo. Salvo una equivocación objetiva muy grande, pero en principio, donde está el gobernador hay que cuidar, hacer todo el scrum, respetar todos los días, y creo que estamos cumpliendo esa receta hace mucho tiempo y haciendo bien las cosas. Y al que se desborda tratamos de explicarle, y si no hacemos la conducción con homogeneidad y haciendo lo que se llama, cuando una planta crece demasiado, por ahí podar es para crecer, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, y esto te lo digo en carácter de socio político con vos, porque estamos en el mismo barco. Yo siempre blanqueé cuál era mi postura política acá en la provincia, y así como en su momento estuve enfrentado con Ricardo Colombi y recibí garrote hasta por el lomo, después las cosas estuvieron mucho más claras, no gracias a él, sino gracias al Mono Viñolo. Yo en eso yo siempre lo abrazo a él, porque fue él el que conversó conmigo
Pero yo te digo una cosa, Noel. Nosotros tenemos que tener menos fe en la suerte que tenemos. Y te explico por qué. Si Corrientes hoy, si yo en algo me equivoco, anda corrigiéndome. Corrientes hoy tiene una estructura de gobierno fuertemente consolidada, es cierto. Con una experiencia acumulada de muchos años, es cierto. Incorporada también. Ya tuvo la faceta del gobierno, que fue casi entera de Ricardo Colombi, que fue un gobierno de defensa de su gobierno para que el gobierno nacional no le corte la cabeza. Lo hizo y lo hizo bien. Sí. Después tuvimos un gobierno de desarrollo. Sí, Valdés, Gustavo. Valdés, no 4 años, 8 años. Y ahora tenemos el gobierno de este muchacho, y lo de muchacho no es peyorativo, al contrario, es jerarquizarlo. Un tipo joven que yo ya me convenció que la cabeza le funciona mucho más que lo que la gente creía. Sí, y muy trabajador. Bien. Ahora, eso nos puede enfermar de algo a nosotros, porque enfrente no estamos viendo a nadie. Por eso, ¿Quién es nuestro contrario en la provincia? Mira, yo nunca subestimo a nadie. Digo así, No. No hay animal chico. Yo no te estoy diciendo si es chico o es grande. Yo te estoy diciendo quién es nuestro contrario, es aquella persona que se comporta como tal. Después tiene... No, hay muchos opositores, no hay una oposición ni tampoco hay un liderazgo alternativo. Digo, esto coincido con vos. Bien. Hay muchos opositores sueltos. Eso vos sabés que causa... Es cierto. Nosotros sí somos compactos. Tenemos una, como dijiste vos, es una combinación de experiencia y a la vez, porque la experiencia puede ser para avanzar o para ser nostálgico. Lo bueno de esto es que es una experiencia con perspectiva, con proyección, y se incorporó mucha gente joven, naturalmente. Por ahí hay unos deditos de arbitrariedad, digo así, que es la que a mí no me gusta. A mí me gusta la renovación legítima, la que tiene legitimidad, la que tiene un sentido y sustentabilidad y la que tiene proyección. Porque la arbitrariedad, mientras dura la arbitrariedad o dura el cariño, eso es... Pero por suerte, son dosis, yo siempre digo, en un barril de 200 litros de agua, es una gota de mercurio lo que hay, así que eso aguanta todavía cuando... Y después tenemos un debate, me parece interesante en algunos temas, y después tenemos el tema nacional a nosotros. Realmente la tecnología que tenemos es muy buena. Tenemos 25 elecciones ganadas provinciales y 3 elecciones nacionales perdidas, digo para que se entienda por qué desdoblamos, no es casualidad. ¿Por qué no nos gustan las PASO en Corrientes? Porque las PASO es para el opositor, le organiza al opositor, digo así, porque acá hay que entender que los sistemas electorales no son neutros. No. Los sistemas electorales tienen un sentido, se aplican. Digo esto está estudiado científicamente, no es que. Entonces, nosotros, el sistema que tenemos es el sistema que hoy nos garantiza triunfo. Cuando nosotros decimos que tenemos muchas puertas que entran, viento, oxigenación y voto, no tenemos por qué tener una sola puertita. Si hay 50 puertas para entrar y un solo nombre para votar, ¿dónde está la confusión? Hay un nombre de oposición y un nombre del oficialismo. 50 ventanitas para entrar, como si fueran 50 palomares, pero no te puedes confundir, porque lo que te puede confundir es, entré por un partido oficialista que creía votar a otro, bueno, pero no te confundí de nombre, no hay una desnaturalización de la voluntad popular. Y a nosotros hasta ahora nos dio muy buenos resultados. No, eso es cierto, y seguramente tiene todas las garantías de perdurar. Yo lo que te decía, e insisto, lo único que hay que tener cuidado... Yo le cuido mucho porque... Es cuando vos bajás la guardia porque estás muy seguro. Dije, en el campo, a mí me gusta cuando en el campo te dicen, no hay que cansar caballo. No, pues. No hay que hacer transpirar blanco. Rovira, mira, yo no tiene que tener roja la panza, porque quiere decir que estaba abusando de la espuela y está abusando de cuando te transpira blanco un caballo que te está pidiendo cambio. Sí. Yo a Rovira lo conozco. Un tipo muy agradable las 2 veces que estuve con él, y en cierta medida me da pena, y después dije, este tipo les enseñó a todos, porque tienen
unos valores ahí, que voy a decir, bueno, eran unos pilinchos, los metió en el poder, los perpetuó en el poder, no sé, tuvieron todos los privilegios y tienen todos los privilegios, y siempre la traición viene de los amigos, ¿viste? Nunca viene el enemigo, porque vos el enemigo sabés que es tu enemigo, entonces no es traición, eso es guerra. Cajaron la puñalada y que yo, bueno, ahora se le apartó, ahora yo te digo... Rovira lo mató a Puerta. Pero, era ministro a Puerta y a cuántos más. No, pero a cuántos más. Puerta era el jefe. No, sí, y le liquidó, porque hizo la teoría de la Puerta colmena. está brindando con champán. En la colmena no puede haber dos reinas, ¿sabías? No, sí, ya sé, pero... Ahí en Galea Real come una sola. Claro, y él pero puede comer el toda tema la que obrera, Rovira no te pero considera... en Galea Real come solo la reina. Claro, no, pero... Y si aparecen dos reinas, tiene que morir una, o le matan a la obrera, o le matan entre ellas. No. Se hace el enjambrazón. Enjambrón, y la puta con la reina vieja, ¿viste? Pero yo a Rovira no lo veo volar, ¿viste? Sí hay intenciones que vuele. No. Hay intenciones, pero ¿qué te quiero decir de la actitud de Rovira? Rovira, no hablo con él hace años, ¿no? Pero yo estoy seguro que se cruzó de brazos. Se cruzó de brazos y aburrió en el poder al mismo poder. Nosotros lo que tenemos es, me parece que el gran mérito nuestro es la oxigenación. No, sí, por supuesto. La alternancia intragobierno es de una oxigenación espectacular. Y después está la expectativa de que pueden volver, no vuelven. El que viene puede estar 8 años. Es decir, hay toda una tensión pero creativa. Lo bueno de lo nuestro es que todo lo que ocurre, renovación, más experiencia, está mirando en perspectiva futuro. Nadie se queda porque aprendimos una cosa, Napoleón nos enseñó. La bayoneta sirve para muchas cosas, menos para sentarse. Entonces, nosotros en el pasado no nos sentamos, nosotros tenemos como marco de referencia, pero sabemos que tenemos que avanzar. Y diría Carlos Flores Durán, tampoco vaya a apuntar con la bayoneta para adentro. Claro. Apuntar para afuera. Pues, para y otra cosa que te enseñan en el proceso de integración es la integración de los países como la bicicleta. O se avanza o se cae. Exactamente. Noel, ha sido un placer tenerte acá. Con cariño, pero... No, lo que sí tiene una cosa, total, esto queda grabado, ahora te van a mandar la grabación como siempre. Hoy debo reconocer que me manejaste la agenda. Pero, no es malo, ¿no? No es malo. Pero ¿sabes qué? Pero siempre... Pero me manejaste la agenda. Pero pensando en el futuro. No es una crítica. Aparte, no, yo te interrumpo y listo. No. Tengo la personalidad para hacerlo. Sí. Pero no, porque me gustó. Entonces dijimos, bueno, vamos por acá. Pero te digo aparte una cosa, lo que te conté con transparencia. Pero ya sé, inclusive me diste datos que yo... Tenemos dificultades nacionales. Me diste datos que yo no tenía. Y provincialmente estamos bien. Eso no quiere, como decís vos, no nos quedamos, nos exigimos cada vez más. Y ahora encima hay una longevidad y una tecnología y nos amigamos con la tecnología. Y sano los longevos, ¿viste? Y sano, y para bronca de los medios. El senador Noel Brar estuvo con nosotros, vamos a la tanda.